Hola amigos, bienvenidos a Catarsis Pop. Yo soy Enia. Yo soy Sol. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Sol? Pues hoy quería utilizarlo para mezclar dos cosas que nos están picando demasiado en nuestros seres. Uno es las colectivas, muy entre comillas feministas, que tienden a tergiversar información, que tienden a vertir discursos de odio y que para colmo tienen nexos con partidos políticos y a pesar de denominarse como feministas radicales, terminan promoviendo cosas que muy en mi humildísima opinión, pues me parecería como que algo que hacen las colectivas que deberían de venir del feminismo liberal, porque siento que promover el voto con respecto de ciertos partidos para legitimar un sistema que es responsable de crímenes de odio con respecto de las mujeres, de disidencias sexuales, de comunidades indígenas y de un largo etcétera de cosas, no está chido. No está chido. Entonces... Y no es nada radical. De hecho, me parece la descripción, o sea, creo que estas personas... ¿Ya dijiste de quién vamos a hablar? No. Creo que estas personas de las que vamos a hablar, o esta colectiva de la que vamos a hablar, este sector del feminismo del que vamos a hablar, es feminismo liberal transodiante. Y por eso se etiquetan de radicales. Pero de radicales, poco. Poco tienen. Las brujas del poder, las brujas del PRIAN, las brujas del... vendida. Alguien en uno de los comentarios puso las brujas del erario. Y dije, ¿sí? Porque también es muy curioso cómo en algún momento empezaron como apoyando al PAN abiertamente y a hacer como una pues especie como de apología a ciertos grupos ultraderechistas del PAN y cómo actualmente yo me di a la tarea de hacer una gran investigación que pues simplemente requirió abrir Instagram, en donde pues nos dábamos cuenta justo de que ahora están promoviendo de una manera muy sutil el voto a cierto partido. ¿Cómo me habías dicho que le dijéramos? El partido de la represión incesante. De la represión incesante. Sí, entonces es muy curioso, pero primero tú, dinos cuáles son tus impresiones con respecto de esta preciosísima colectiva. Saca todo lo que traes dentro. A mí la verdad es que las brujas del mar, yo no las conozco tan bien, o sea, de hecho yo las conocí por el escándalo que tuvieron de que la creadora de la colectiva o una de las personas más importantes en la colectiva tiene una foto con Calderón y así fue que yo, o sea, esa fue mi introducción con esta colectiva, ¿no? Y ya yo estando en redes he ido conociendo un poquito más del contenido que hacen, la sigo en Twitter, etcétera. Y me parece que es un sector, o sea, me parece que es, a lo mejor va a sonar un poco feo lo que voy a decir, pero me parece que es la señal roja de alerta en el movimiento feminista en cuanto a la mano negra de los partidos políticos metiéndose en los movimientos para moldearlos a su conveniencia y para utilizar algo que está agarrando mucha fuerza a su favor, ¿no? Y que no sea algo que les pegue realmente, sino que ellos puedan suavizar de la manera que les guste. Y este tipo de colectivas feministas suelen tener en común con estos partidos de derecha o de ultraderecha el estar en contra de la comunidad LGBT, el estar en contra de las disidencias de género, el estar a favor del puritanismo sexual. Tienen como muchas cosas en común, que esto ya lo hablamos un poco en el episodio pasado del BDSM, pero se termina traduciendo, creo que de hecho es una buena segunda parte a algo para desarrollar esto, porque terminan defendiendo los mismos valores. Entonces, lo que se están infiltrando en el movimiento feminista para que no les pegue a los políticos, sino para que funcionen como una herramienta más, como utilizan los grupos de choque, como utilizan otros grupos universitarios, etc. La represión. Es que más que pensar que son como una forma en la que turbiamente los partidos meten las manos, siento que más bien comparten agenda política con estos partidos, porque a veces he llegado como a esta conclusión, que no sé si sea como tan acertada, que si vemos las demandas del feminismo radical muy por fuera sin contextualizarlas, pueden llegar a parecer hasta cierto punto conservadoras. Por ejemplo, esta cuestión de la abolición de la prostitución, si no la contextualizamos, si no problematizamos lo que hay a su alrededor y lo que implica el abolicionismo y todo lo que representaría
el desmantelar redes de trata, simplemente estamos haciendo como una especie de odio hacia las trabajadoras sexuales. Cuando no contextualizamos, no proponemos y no desmenuzamos cada una de las propuestas, esto puede llegar a empatar con este tipo de sectores de ultraderecha que lo que hacen es justo tratar de cooptar como los derechos de un gran número de minorías o de personas que están en situaciones de vulnerabilidad. Esto siento que pasa, por ejemplo, con la cuestión de la abolición de la prostitución. Y esto también pasa a veces con esta, como otra parte del estar en contra, por ejemplo, de las leyes de identificación de género. Aparte de los sectores ultraconservadores que tienen esta idea de la familia tradicional y estas cosas bastante terribles, ¿qué otro sector de la sociedad que milita políticamente y abiertamente ha dicho que está en contra de este tipo de leyes de identificación de género? Claro. Pues bueno, proviene de ahí también. Lo que pasa es que yo sí creo que no podemos, o sea, que no podemos subestimar, digo, habría que hacer todo, no sé si eso lo sabes o no, yo la verdad no conozco la historia del desarrollo de las Brujas del Mar y cómo se volvieron una fuerza tan grande en las redes sociales, etcétera, 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 ¿no? O sea, hay que ver todo el proceso de creación de esa colectiva, cómo llegó a ser tan grande, porque es de las colectivas con más seguidores en redes que hay, en México por lo menos. Entonces hay que analizar todas esas cosas, o sea, ¿por qué? ¿Cómo llegaron ahí? Teniendo en cuenta que tienen esta fuerza detrás y que sí hay un nexo, digamos, o sea, sí hay un nexo ahí y no creo que debamos subestimar lo fuerte que puede ser ese nexo y la influencia que puede tener sobre la colectiva y lo que hace y lo que llega a hacer además, o sea, es que financiamientos, donaciones, alianzas, todo ese tipo de cosas que puedan pasar por atrás. Que tratan como de invisibilizarlo con una causa política que también me parecería como bastante absurdo el hecho de retomar un movimiento que abiertamente ha estado en contra de los sistemas que perpetúan este tipo de violencias sobre las mujeres y un largo etcétera como de disidencias sexuales, cómo es que terminan empatando con otro tipo de espacios o de partidos o de asociaciones que están en contra de los mismos derechos que deberían de tener estas personas. Entonces, ahí en esa contradicción también estaba pensando en qué momento yo me di cuenta que existían las Brujas del Mar. Yo me acuerdo que las empecé a seguir porque difunden muchos carteles de desaparecidas y porque pues son las que principalmente se encargan como de difundir las denuncias y hacer como esta idea como del scratch. También me acuerdo que había leído hace mucho una chica que se dedica como a investigar los nexos turbios de las brujas del PRIAN con diferentes pues, partidos políticos y ella comentaba que el mayor auge que tuvieron fue después del paro del 9 de marzo de hace 2 años, un año. Desde un año. 2020, ¿no? Ajá, y que justo ahí como ellas fueron las que principalmente lo difundieron, pues de ahí empezaban a ganar como mayor popularidad. Pero todos estos como escándalos que han tenido últimamente, pues devienen ya de cosas que van más atrás, de mucha gente que ya había notado que tenía como este nexo con Felipe Calderón y que ha estado como en juntas de Margarita Zavala, que fue parte como de la campaña política de estos dos sujetos. Lo que pasa es que en la política las cosas no son transparentes, o sea, cuando quieren ocultarte las cosas no son fáciles, no están ahí en bandeja de plata, no es nada más cuestión de, lo voy a googlear a ver qué me sale, o sea, el tema es ir haciendo este tipo de conexiones, de decir, a ver, esta colectiva explotó de un momento a otro, ¿no? Se agarraron o digamos, demos el beneficio de la duda y digamos que coincidió con un momento en el que el movimiento feminista ya estaba en auge y se agarraron de la ola y subieron en seguidores. Digamos que eso fue lo que pasó, ¿no? Y que no fue con apoyo de alguna otra fuerza más grande para poder crecer en ese momento de auge y agarrarse bien de esa ola, ¿no? Y eso también a mí se me hace bien curioso, porque quienes la siguen y que ya vieron que tiene esta foto, que tiene estos nexos, que abiertamente han compartido como, tal vez no abiertamente, pero sí de maneras bien sutiles, han compartido apoyo a ciertos partidos políticos, ¿por qué la siguen siguiendo? ¿Por qué tomamos como algo menor el hecho de que alguien tenga nexos con estos partidos? Que, pues, por ejemplo, el PAN es responsable de la guerra contra el narco, en donde hubo un número de desaparecidos terrible y en donde fue el periodo más violento de México, y que pues se podría comparar como con los números o con los niveles de violencia que sufrían en Irak. O sea, ¿cómo es que le das el beneficio de la duda a alguien que tiene una foto que comparte espacios
con este tipo de personas. Por ejemplo, ellas llegan y escrachean a morras que de repente comparten espacios con agresores. Porque hoy, ¿no? ¿Cómo te atreves a compartir? ¿Sí? ¿Denuncian morras también? Pues sí las han señalado. O sea, sí dicen, aquí no nos gusta señalar, pero... Y ponen arroba así, no sé quién. Pero arroba no sé quién. O como lo que pasó con Pajeto Morras, que decían, no nos gusta señalar, pero vamos a señalar a esta colectiva que nos escrachó porque le estamos diciendo cosas muy feas. Y es como que se agarran de la sororidad para tratar de invisibilizar ese tipo de cosas, y es como de, ok, ¿por qué a ellas no les das el beneficio de la duda? Y tú, que tienes una foto directamente con una persona que es responsable de crímenes de estado bien culeros, lo sigues teniendo ahí y no te importa y dices, ay, bueno, hay que perdonarla porque pues ya no es parte de ese partido. Güey, bueno, tiene un libro firmado por Calderón. Yo creo que es una combinación de dos cosas. Por un lado, debe haber la gente que cree que porque el feminismo se dice apolítico, eso significa, o sea, como que no hay ese chip de pensamiento crítico de decir, a ver, o sea, no es que no puedan apoyar a quien quieran ellas personalmente, pero son una colectiva pública, tienen un chingo de seguidores, lo que significa esto en el panorama político de la sociedad en México, porque se están haciéndole publicidad a partidos o hablando bien de partidos. Sí, el feminismo, porque al final del día no es que el feminismo tenga representantes, pero sí las tiene. No sé si me explico. O sea, el feminismo no tiene gente que tú puedas señalar y decir, esta persona es el líder del movimiento feminista en México, o estas 10 personas, pero sí tiene representantes, sí tiene personas públicas con muchos seguidores que están al final del día hablando en nombre de un movimiento, y que es innegable e imposible que la gente no cree una conexión entre lo que está vendiendo esa persona y lo que es realmente el movimiento feminista y lo que hace. Estas colectivas, el Bloque Negro, las Brujas del Mar, hay un montón de colectivas que al final del día sí son representantes en la sociedad de lo que es el feminismo y cómo se mueve y lo que hace. Y tienen influencia sobre las personas que les siguen. Entonces, si una persona así, es como que yo, o como que Sol, nos pongamos ahora a hablar en apoyo a Morena, o en apoyo pues a no estarle haciendo el trabajo de campaña electoral a los partidos, el no seguir perpetuando lo que estos partidos del Estado corrupto y del Estado que les sirve a los poderes hegemónicos hace. O sea, no nos sirve de nada a nosotras. Y justo, es entrar en el análisis de por qué el feminismo liberal no funciona bien, ¿no? Eso es otro tema, pero es que eso es lo que están haciendo al final del día. O sea, el seguir apegándose al Estado, a este Estado al menos en el que estamos ahorita, pero ni siquiera me quiero poner anarca, güey, nada más es lógica pura. O sea, jamás. Cualquier feminismo que no sea el feminismo liberal cuestiona el Estado y su figura y lo que hace, pero eso es algo que tienen en común un chingamadral de ramas. O sea, neta, no es algo que puedas decir, esto es del anarcofeminismo, esto es del feminismo radical, esto es del feminismo marxista, de colonial, lo que sea. No, o sea, el tema del cuestionamiento de la esfera pública de las mujeres y cómo participamos y se sigue perpetuando la institución del patriarcado y las elecciones, y cómo la manera en la que, o sea, crear leyes, todas estas cosas lo único que hacen es legislar el patriarcado, es darnos un marco en el que el patriarcado pueda trabajar, pero no es nada que le funcione realmente a la liberación de las mujeres o a la emancipación de las mujeres. Hay mano negra ahí, güey. Claro que hay mano negra ahí, güey, porque un colectivo tan grande que está hablando en pro de ciertos partidos y en contra de otros, no puede estar haciéndolo inocentemente sin saber lo que está haciendo. Exacto. Discúlpame, o sea. Es que todo eso está súper intencionado, y es que es justo, todas las ramas de feminismo, por lo menos la liberal, cuestionan directamente el cómo se estructuran estas cosas, todos. Y todos están ahí pensando en en quién puede llegar a ser más el sistema que perpetúa de mayor forma el patriarcado y toda la violencia que sufrimos. Por ejemplo, pues puede ser que el colonialismo y que el Estado y el capitalismo pueden ser un gran número de sistemas que están ahí, pero cómo abiertamente estás respaldando a uno en específico que es responsable de crímenes de Estado. Hablemos ya propiamente del por qué llegamos aquí. Hace poco esta colectiva, que fue lo que a mí más me saltó en la vida, que dije, oye, ¿por qué llegamos a este punto? Es el que ellas compartieron esta imagen que van a ver aquí, en donde se daba como una especie de guía feminista para las elecciones del 2021.
En este, abiertamente, hablaban acerca de qué era lo que se tenía que revisar para ejercer un voto informado. Tenían una guía en donde pues mostraban como paso a paso cómo feministas debían de votar en las elecciones. Parte importante de este pues, guía que daban, al final mostraba un hashtag. Y ahí en este hashtag, que es Voto por las Mujeres 2021, la primera que aparecía era una candidata que se llama Katia Ortiz, que está contendiendo por la presidencia municipal de Boca del Río, Veracruz. ¿De dónde son nuestras amigas? Pues de Boca del Río, Veracruz. ¿De qué partido es Katia Ortiz? Pues del PRI. Y esto es, a lo mejor puede que parecerles conspiranoico, pero hay nexos súper sutiles de la manera en la que están incentivando al voto por este tipo de partidos. Yo no sé si la candidata tenga realmente como una propuesta legítima por las mujeres. Sin embargo, si nos ponemos a pensar seriamente, ¿por qué votaríamos por un partido que 72 años y un cachito estuvo haciendo mierda a todo el país? Porque mucha gente no lo sabe, pero entre los 70s y los 80s hubo algo que se llamó la Guerra Sucia. Y la Guerra Sucia fue la desaparición forzada de un montón de militantes y de colectivos estudiantiles que justo devinieron de las marchas del 68 y que devinieron del halconazo en el 71. Todo esto que pasó es justo lo que legitima el PRI. Todo lo que pasó en Acteal, todo lo que pasó en Atenco, lo que pasó en Ayotzinapa, tienen nexos directos con este partido. ¿Por qué promoveríamos el voto a un partido que legitima todo esto? Pues porque al final del día, muchas de las personas que deben, o sea, voy a generalizar, pero sí conozco casos específicos que son así. Muchas de las personas que siguen ese tipo de banda es gente que ya de por sí apoya al PAN o al PRI. O sea, que ya de por sí desde antes, en sus familias o ellos personalmente, apoyan esos partidos. Entonces, no les cuesta trabajo cuando están empiezan su, entre comillas, de construcción feminista, aliarse o ¿cómo se dice? Vincularse con ese tipo de colectivas, porque al final no es un paso tan brusco de lo que ya creían antes a lo que creen ahora desde la perspectiva de género, que al final sigue siendo lo mismo. Una perspectiva de la sexualidad cohibida de la mujer, de nuevo haciendo el link al episodio pasado del BDSM, vayan a verlo, los temas de las leyes trans y de la legislación sobre la existencia de las mujeres y de los hombres trans. Lo único que tienen en diferencia es el tema del aborto. Pero realmente todo lo demás le dan una perspectiva, un giro contrario a la moneda. Entonces pasan de decir, es que no puedes tener relaciones porque Dios lo dice así, no puedes tener relaciones porque eres falocentrista. Pasan de las personas trans no pueden existir porque Dios los hizo así, las personas trans no pueden existir porque su existencia nos oprime. Y así, o sea, van saltando de una cosa a otra, pero al final del día siguen creyendo lo mismo. Mantienen la misma idea. Parte importante de lo que venía en la guía también era como explicitar que los votos no los puedes hacer nulos. Cosa que evidentemente también, dependiendo del contexto en el que te encuentres y qué tanto se den estos votos nulos en las elecciones, sí se puede convocar a una nueva como conteo de votos. Pero el ejemplo que ponían era bien mañoso porque decían, supongamos que hay 10 personas y de esas 10, 4 lo ponen nulo, 5 no van a votar y 1 vota por Juanito. ¿Quién gana? Gana Juanito. Y aquí es como de, no, o sea, si revisamos la ley federal de procesos... Artículo 295. Aquí vamos a poner el nombre de cómo se llama toda esta ley. Pero si lo revisamos a fondo, ahí en el artículo 295 se especifica que si la cantidad de votos nulos es superior a la diferencia que hay entre un candidato y otro, se tiene que volver a hacer el conteo de los votos. Porque, pues, si no, pues no tiene sentido. En este caso, no vamos a pensar que Juanito está ahí solo en la contienda electoral porque sería algo muy tramposo. Mínimo tiene que haber 2 o 3 candidatos para que esto sea una votación efectiva. Si está Juanito ahí, quiere decir que intrínsecamente hay otra persona también ahí. ¿Y cuál sería la diferencia entre Juanito y el otro candidato o la otra candidata? Pues de 1. Lo que quiere decir que los 9 votos que cuentan como nulos estarían haciendo que se repitieran las elecciones. El tema es que el feminismo es un poco lo
que le pasó a la comunidad LGBT y por eso es algo que hay que resaltar y que tenemos que tener cuidado. Lo que queremos del feminismo no es que termine siendo una herramienta de marketing, ni que termine siendo una herramienta de ganar elección, ni que se vuelva un movimiento apegado a lo que el sistema necesita para perpetuarse, sino todo lo contrario. Lo que queremos es romper el sistema, es romper el marco. Entonces no podemos seguir moviéndonos dentro de ese mismo marco. El mismo sistema que legitima esas cosas, es decir, lo vuelva súper feminista, va a terminar corrompiéndose de la misma manera, porque sabemos que ya la corrupción que hay dentro de todos esos sistemas ya no se puede resolver solo con una persona que tenga propuestas feministas o que justo esté utilizando al feminismo como una herramienta para poder ganar votos, porque es justo el feminismo radical, además. O sea, sí, por eso es que es absurdo que estas personas que se digan radicales, porque eso es justamente lo que diferencia el feminismo radical de otras ramas, que ese es su enfoque, la esfera privada. O sea, la esfera pública no nos sirve de nada. Y algo maravilloso desde mi perspectiva, que es lo que más amo del feminismo radical, es su crítica al feminismo liberal. Es justamente porque nos llama la atención sobre todo ese tipo de cosas de ¿qué nos sirve que el aborto sea legal si todavía hay millones de mujeres que aunque sea legal no tienen acceso a él? Sigue siendo entonces un privilegio, no un derecho. No es sustantivo. Está ahí para que la gente de clase alta lo viva, pero no es real. Por eso que saca tanto de onda, porque por ejemplo yo sí vi que en algún momento esta colectiva estuvo señalando a un montón de partidos, de otros que no fueran el PRI, estuvo señalando que hay ciertos espacios en donde se utiliza demandas feministas para poder ponerlo dentro de la contienda electoral y hacer que se vote por ellos. Por ejemplo, lo que hace Movimiento Ciudadano con sus comerciales, que en algún momento la canción se queda en tu cabeza y ya nunca la puedes sacar. Esos que dicen que el movimiento chilango y el movimiento de las mujeres y vamos a hacer para que todo el mundo se pueda echar un toque y pueda abortar libremente, ¿no? Pero a fin de cuentas sabemos que, por ejemplo, lo que hace Movimiento Ciudadano es una forma en la que está recobrando demandas mainstream para que la gente empiece a tomar más afinidad hacia este tipo de partidos. ¿Por qué no se lo están criticando a esta morra que está recurriendo a este tipo de propuestas para lanzar una campaña política de un partido que fue responsable que en el mismo Veracruz hubiera niveles de corrupción estúpidas? Es una forma en la que borramos de nuestra cabeza y de nuestra mente, o tenemos memoria selectiva, en donde olvidamos que el PRI fue el partido que saqueó Veracruz. Todo lo que hizo Javier Duarte, todo lo que hizo César Duarte, viene de este partido. ¿Por qué votaría yo por una morra que está representando al partido que en lugar de darle tratamiento a niños con cáncer, les inyectó agua? ¿Por qué voy a hacer eso? O sea, no piensen que, a diferencia de lo que ellas están haciendo creer a la gente de que cada candidato es distinto y la chingada, eso no es así. Los candidatos representan un partido y están dentro de un partido porque ese partido representa lo que ellos creen, lo que ellos apoyan. Algunos usan estrategias como el pendejo que se tomó una foto con una colectiva feminista diciendo que había Samuel. firmado, el Samuel, inserte foto aquí. Había firmado que estaba rompiendo el pacto. Que rompió el pacto patriarcal, güey. Todas esas cosas son herramientas de venta. Es lo mismo que hacen, y ahora sí me voy a poner comunista, güey, es lo mismo que hacen las pinches empresas, güey, pero extrapólalo a la política. Las mismas herramientas de marketing, de manipulación emocional, de manipulación psicológica, la utilizan los partidos para ganar votos. Y eso es a lo que me refería hace rato con lo del LGBT. O sea, hasta el pinche presidente de Canadá, güey, lo tiene así agarrado de que va al Pride y la chingada. Esos son estrategias de marketing político. O sea, no es porque ese güey, ay, qué buen pedo es. O sea, puede ser, güey. Pero piensa mal, siempre piensen mal, o sea, siempre piensen mal de esta banda. No sé, güey, a mí la neta sí me da mucho asco porque siento que es lo que están vendiendo, se están vendiendo en movimientos. Y no solamente lo hace esta banda que participa o que colabora con partidos políticos, sino también lo hace la banda que se vende a las marcas, güey, y lo hace, o sea, y está pasando cada vez más, y cada vez gente más grande lo hace, y cada vez es como más pinkwashing, eso sí es pinkwashing, del movimiento. Hay muchas formas de ver ese pinkwashing con la forma en la que se mete, perdónenme, que se meten con el tema de la sororidad. La sororidad siento que al ocuparla de una manera mala y turbia y no comprender lo que implica en cuanto a la práctica política,
termina siendo un pinkwashing de decir, güey, es que abraza a todas tus compañeras, no, que ganó un certamen de belleza, güey, abrázala. Oye, pero está legitimando toda una industria que somete a las mujeres a estándares terribles, incluso a las niñas. Hay certámenes de belleza de niñas entre 7 y 10 años que están dentro de redes de trata y redes de pedofilia muy terribles, y que aún así que tú llegues y le celebres a Miss Universo que acaba de ganar, es una forma de tener este pinkwashing, de decir, ay, pero pues es que es morra, la voy a abrazar porque está haciendo algo muy bien. Sí, le reconozco sus logros y qué bonito que esté haciendo algo que le gusta, pero no dejo de criticar el hecho de que está teniendo vínculos con una industria bien fea. Y es lo mismo que pasa con estas colectivas. Pero ellas agarran muchísimo esta idea de decir, es que no están siendo sororas con nosotras porque nos están señalando. Tenemos que hacerlo. Es que no hay herramienta, no hay herramienta más poderosa que la sororidad si la estás utilizando con una perspectiva patriarcal. Y yo quiero resaltar aquí lo de la deconstrucción política. No le voy a decir feminista porque me cansé de decirle así. La deconstrucción no es nada más perspectiva de género. La deconstrucción es justamente cuestionarse todos esos sistemas de poder que están implementados en la sociedad. El colonialismo, el capitalismo, el racismo, etcétera, 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 etcétera. Y el problema es que la gran mayoría de las feministas lo que están haciendo es no darse cuenta de esas otras cosas que tienen que deconstruir, y entonces terminan aplicándolas a las herramientas feministas y dándoles esa perspectiva que en este caso a mí me parece profundamente patriarcal. Lo que están haciendo es replicar el pacto patriarcal y volverlo algo entre mujeres. Y eso no es la sororidad para nada. Por supuesto que la sororidad no es total, por supuesto que la sororidad no es amor infinito, ni amistad incondicional. No, la incondicionalidad no existe. Para mí, eso ya es otro tema, pero la incondicionalidad es la cosa más pendeja que existe. Viene del amor romántico, es un pedo bien patriarcal que se ha utilizado para someternos a las mujeres y no podemos seguir replicándolo entre nosotras. Hay un tema ahí bien interesante, ahorita que estamos hablando de sororidad, en donde justo pues lo están ocupando lejos de lo que realmente significa. O sea, no es que nosotras nos estemos inventando ahorita que la sororidad no puede ser con todas, sí puede, pero también depende de ti. Y esto es algo que plantea Marcela Lagarde, o sea, yo no me lo inventé, ella es la que habló del concepto de sororidad y quien plantea que justo aquí debe de haber un apoyo mutuo. Y si no hay un apoyo mutuo y yo estoy viendo que tú me estás violentando y que tú estás atentando contra mis propios paradigmas políticos, yo no puedo sostener una relación política ni un apoyo mutuo contigo. Es como este ejemplo que siempre me ponen. Oye, es que ¿qué pasa si hay una mujer policía y de repente ella es víctima de violación? ¿La vas a ayudar porque es una mujer y vas a ser sorora con ella o no vas a ser sorora con ella? Es muy diferente apoyar a alguien basado en este tipo de circunstancias. Por ejemplo, yo voy a apoyar a la policía si fue víctima de cualquier cosa porque es víctima de un sistema patriarcal y porque puedo ayudarla, pero por mi empatía con ella. Sí, no porque puedo empatizar con su existencia. Es casi imposible que yo pueda mantener un pacto político con alguien que está legitimando el sistema a partir del ejercicio de la violencia y del monopolio de esta violencia. No, y quiero resaltar lo que acabas de decir, o sea, la sororidad es apoyo mutuo. He ahí la diferencia, o sea, la palabra crucial de lo que es la sororidad. Si la sororidad no es un apoyo mutuo, es decir, por darles un ejemplo, los grupos de feministas que se dicen radicales pero que tienen una narrativa transodiante, dicen que los hombres trans pueden ser feministas, ¿cierto? Pero lo dicen en realidad desde la perspectiva transfóbica de pueden ser feministas porque no son hombres, ¿no? Eso por un lado. Pero incluso quienes aún siguen divirtiendo el discurso, digamos, y respetan pronombres, etcétera, ¿cómo puede ser, porque claro, si un hombre trans puede ser parte del feminismo, significa que tiene acceso a las herramientas del feminismo, es decir, a la sororidad, ¿no? O sea, a este pacto político con perspectiva de género con mujeres, ¿no? Asumo yo. Entonces, ¿cómo puede un hombre trans hacer este pacto político con un grupo de personas que luchan activamente en contra de su existencia? O que luchan activamente para que no se legisle lo que ellos necesitan que se legisle para poder vivir una vida plena de derechos como lo vivimos las personas cis. Eso es por dar un ejemplo, ¿no? En cuanto a esas contradicciones de sororidad. La mutualidad de la sororidad es lo que importa. Si yo te estoy dando un apoyo político y tú no me lo estás regresando, entonces eso no es sororidad, es pendejez. No, estoy siendo incondicional y la incondicionalidad, repito, es una pendejada, güey.
porque lo único que hace es seguir perpetuando la sumisión de la mujer. Entonces, eso a mí me parece, esta imagen que tienen de que la sororidad tiene que ser incondicional, independientemente de cualquier cosa y hasta unilateral, es una réplica del patriarcado, es una réplica del pacto patriarcal y es seguir utilizando estas mismas cosas que supuestamente tienen deconstruidas, pero que yo no veo que hayan deconstruido, estos juegos de poder, pero llevarlas al feminismo y traducirlas en un lenguaje feminista, pero que de feminista no tiene nada. O a lo mejor sí, pero muy del liberal. Y pues aquí no estamos en contra del feminismo liberal, pero sí, tiene sus excepciones, porque aparte de todo, lo interesante de ello es que se nombren de cierta manera y no estén respaldando las posturas que en teoría deberían de estar respaldando. O sea, yo en mi vida he leído que en el feminismo radical se diga que debemos de ser transodiantes, que debemos de estar en contra de la libre sexualidad de las personas. O sea, yo jamás lo he encontrado. No entiendo muy bien cómo... Bueno, sí entiendo muy bien cómo llegamos a esos términos, porque pero es que hay mucha gente que comparte aunque lo encuentres, o sea, aunque lo encuentres, porque sí hay feministas transodiantes que han escrito teoría, o sea, sí la hay. Pero el problema es que no... Bueno, sí. El problema es que no hay pensamiento crítico. El feminismo no es una doctrina. El feminismo no es una secta. Y lo que se está sucediendo es que se está sectarizando el feminismo. Y se está volviendo como si no pudieras cuestionar ciertas cosas. Por supuesto que hay contradicciones de rama en rama. Es como que yo me diga feminista marxista y me case con el hijo de Carlos Slim, por ejemplo. O sea, sería una mamada, ¿no? Pero bueno, pero eso va dependiendo de mi rama. O sea, y son... No sé si me explico, güey. O sea, por supuesto que pueden haber empresarias feministas, güey. Dentro del espectro feminista hay de todo, pero hay que cuestionarlo. Es a lo que voy con eso. O sea, digo, aunque encuentres un texto transfóbico feminista, no significa que está bien, ni significa que es lo que el movimiento quiere validar, ni lo que... O sea, porque los fachos también tienen teoría. Y eso no la vuelve cierta, ni la vuelve verdad, ni la vuelve válida. Simplemente hay que aprender a criticar este tipo de posturas, porque si no, en algún momento llegamos a darnos cuenta de que pues estamos replicando discursos muy fascistas, porque justo ahorita que hablabas de esto de los hombres trans, es como que pues siempre los ocupan para escudarse y decir, es que este feminismo no es trans excluyente porque tenemos personas trans aquí. Sí, pero le estás diciendo transmasculina. Son una herramienta. Son una herramienta para el feminismo radical. Justo, ellos también están replicando la forma en la que utilizan a otras personas para poder validar sus propios puntos. Como esto de que pues muchas están tratando de utilizar posturas plenamente clasistas y racistas para decir, ay, a una mujer negra que tal si me ve a mí, yo le digo que también soy negra porque me identifico como negra. Güey, esto es una postura, para empezar, bien pendeja, y después también es meramente racista. Y el pedo de que no se den cuenta de ello es que no están viendo que están recurriendo a los mismos mecanismos que tanto están criticando. Sí, están utilizando las experiencias de las demás personas o sea, que quede bien claro que la cuestión de la raza y la cuestión del género o del sexo son totalmente distintos. No puedes hacer analogías equivalentes entre una cosa y la otra porque tienen contextos históricos distintos. O sea, y el patriarcado en especial es una estructura, un sistema de poder que tiene milenios con nosotros. Es el sistema de poder más antiguo, por lo menos en Occidente, y la manera en la que lo tenemos interiorizado es bien distinto, que no significa que no tenemos interiorizados otros mecanismos, pero es distinto. O sea, no puedes hacer correlaciones entre una cosa y la otra y decir, mira, pero es que obviamente no me puedo identificar como, no, güey, o sea, y estás instrumentalizando la experiencia de las personas. Es como el güey que te dice que no es homofóbico porque su primo es gay, o como la morra blanca racista que te dice que no es racista porque tu novio es negro, o como, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, así utilizan, es que de verdad es impresionante, deberíamos hacer un episodio solo de eso, es impresionante cómo los mismos mecanismos que utiliza el fascismo para funcionar y perpetuarse son los mismos que utilizan estos grupos para ganar la cantidad de gente que han estado ganando y para reproducirse. Y para que posteriormente te des cuenta de que después de que tienen toda esta cantidad de gente que ya ganaron, justo porque siento que utilizan como herramienta las publicaciones que tienen, terminamos dándonos cuenta que en realidad están utilizando su propio movimiento y todas las cosas que están diciendo
para respaldar agendas políticas de partidos, que pues evidentemente son responsables de un montón de cosas bien terribles en este país. Sí, ¿puedo pedir una cámara? ¿Puedo pedir una cámara? ¿Me pueden dar una cámara? Quiero pedirle a las personas que son feministas y antipatriarcales que ya no sigan a las brujas, de donde sea, que sean estas personas, porque ya no quiero seguir diciendo nada de estas personas. Justo me acordé de un video que publicaron hace poquito, me parece que fue Laurel Miranda quien publicó este video de una conferencia que tuvieron las brujas con la representante del partido Vox, que es esta, ¿cómo se llama esta morra? Lidia Falcón. Y que Lidia Falcón les decía, pues sí, para que esto pueda funcionar y para que pueda tener más fuerza hay que aliarse con partidos políticos fuertes. Y pues probablemente lo están haciendo, porque su propaganda sutilmente nos está guiando a esto. En fin. Aquí nos tocó vivir. Aquí nos tocó vivir, pues para que lo piensen, lo mediten y pues ya, ¿no? Ya. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por vernos. Las amo, los amo y los amo. Adiós.